Buenas chicos, soy Pawek y en este vídeo vamos a seguir con el tema de Dart para prepararnos para poder usar Flutter en condiciones. Queremos llegar lo antes posible a Flutter, pero realmente hay que repasar cosas, o sea que hoy voy a atacar el tema de funciones, que tiene más chicha de lo que pensaba, entonces haré este vídeo sobre eso, a ver lo que dura. Entonces, lo primero que voy a hacer, tenemos un fichero, tenemos el fichero el otro día aquí, el de tipos, el otro día, o sea, ayer. Y vamos a hacer uno nuevo que se llamará funciones y vamos haciendo ejemplos ahí dentro. Y ejecutando, etcétera, ¿vale? ¿Qué dice este buen hombre? Ostras, he intentado grabar en... Bueno, vaya, no. En el home mío. Funciones Dart, así. Vale. Fantástico. Entonces, pondremos un main. Y pondremos una función aquí. Ya habíamos hecho alguna función porque para hacer los ejemplos en los tipos hice algunas funciones, pero vamos a hacer una como el máximo de 3, así, una tontería de estas, pero la escribo como si la escribiera en C++ y veréis que, francamente, creo que son prácticamente equivalentes. O sea, máximo de 3, le llamaremos max3, por ejemplo, sería una función que recibe int_20 y hace así, dice, mira, el resultado es en principio es A, si veo que... el if no lo he explicado así explícitamente, pero se parece un montón a C++ también. Si B es más grande que R, pues entonces R es B. Y si B es... si C es más grande que R, entonces R es C, ¿no? Hago una cosa así y digo, mira, al final return R, ese es el resultado, ¿no? Le llamo R al resultado, ¿vale? Esto funciona, o sea, esto prácticamente es una declaración de función que se podría haber escrito en C++, en Java no directamente, pero indirectamente sí, porque si tienes una clase y dentro lo pones casi seguro. En JavaScript no, porque están los tipos, pero bueno, estas definiciones de funciones son muy así, ¿no? Tipo de retorno, nombre, parámetros, cada uno con su tipo, repetidos los tipos y dentro las instrucciones y una instrucción que devuelve el resultado. Bueno, ¿y qué hago yo con esto? Pues vamos a probarlo. Max de 5, 3 y 9. En principio es 9, o sea que será ejecuto aquí. Hago Dart, funciones Dart. Me equivoco. Max 3, ¿no? De hecho, Max existe, supongo, en la librería matemática, pero bueno. Max 3. 9. Súper. ¿Vale? O sea, que la primera parte en realidad es lo básico de funciones. Si sabéis C++ o algún lenguaje parecido, ya casi lo tienes, ¿eh? Sobre todo los lenguajes que tienen tipos. Entonces, en Dart puedes obviar el tipo de retorno. Si es que no queréis ni decirlo. Por ejemplo, voy a hacer una función que no hace nada bueno. Dice print... No hago nada. Nada bueno, ¿no? Ya está. Es lo que hace la función f, ¿vale? Lo que es interesante es, sin haber puesto nada, ni el tipo de retorno ni nada, esta función en realidad devuelve algo, ¿vale? Dart se ocupa de ello. O sea, podríamos poner aquí, las funciones se declaran como en C++, esencialmente. Yo creo que es el lenguaje más cercano en ese sentido. Y aquí es, si no hay tipo de retorno. Si pones void, claro, o si pones un tipo de retorno, tienes que obedecer a ello, ¿eh? Y entonces no compilaría. Pero si no lo pones, la función devuelve null de todas maneras, de todas formas. Vamos a comprobarlo. Llamaré... Bueno, puedo llamar a f así, ¿no? Eso no es problema. A ver. Pam. Dice, no hago nada bueno. Claro que no. Pero puedo hacer print de f... a ver qué devolviese. Esto... En C++, primero que no puedes poner... No puedes obviar esto. Bueno, en el C antiguo eso significaba que la función devolvía un entero, ¿eh? Pero ya no es así. Pero aquí no devuelvo nada y estoy usando lo que devuelva la función f, que dices, pues eso está bien. Y sí, o sea, si no pones nada, si pones void no podrías hacerlo así, ¿eh? De hecho, mira, vamos a probar. Digo void f, ¿no? En plan más estricto. Eso no compila en principio, exacto. Expresión void no se puede usar en el print. En realidad se queja de esta llamada, ¿eh? Pero si no pones nada, él te mete un null, ¿vale? Son detallitos que vamos a ir... De hecho, veréis que en realidad es la base es C++, diría yo. Y ahí encima vamos a ir metiendo cositas.
Muchas en realidad, por eso he escogido hacer un vídeo específico sobre esto, ¿vale? O sea, tenemos que tratar casos nuevos que Dart introduce que están muy bien. Por ejemplo, temas de parámetros. Vamos a hablar de parámetros. Voy a poner aquí una sección, parámetros. De hecho, podríamos hacer así. Vale, parámetros. A ver, tema parámetros. Primera parte. De hecho, lo que podríamos hacer aquí es... Hacemos una función muy simple que se llame así, transforma. Le llamaré transforma versión A. Que reciba un string, un booleano. Esto es una tontería muy grande, pero... y ahora os digo lo que hará esto. Esto lo que vamos a hacer es, el string ese lo pasaremos o no a mayúsculas y le añadiremos unas cuantas exclamaciones al final, ¿vale? Por hacer algo. ¿Cómo se haría eso? Digo, bueno, si mayúscula... Fijaos que esto es un booleano, está bien. Digo, bueno, si eso es cierto, a ese le asignaré convertir S a to uppercase. Eso es un método de la clase string que ya existe y por tanto puedo convertir a mayúsculas un string que yo quiera. Y fijaos que el string antiguo lo paso a mayúsculas y lo vuelvo a meter en S, con lo cual me quedo con el nuevo S. Tiene esto. Y ahora a ese le sumo. Esto es chulo. Si coges un string y lo multiplicas por un número, el entero es exclama. Esto lo que hace es repetir la exclamación este número de veces. Con lo cual, si exclama fuera 3, se multiplica por 3, digamos, o sea, se añade ese número de exclamaciones, ¿no? Básicamente. Y ya está. Y ahora returne ese, y esa es la función, ¿vale? Entonces, oye, esto vamos a probarlo. De hecho, voy a quitar esto porque no lo uso, así no nos hacemos un lío tanto de... Transforma a... Y digo, a ver, transfórmame hola, mayúsculas true. Ay, true. ¿Y cuántas exclamaciones? 3, yo qué sé, por decir algo. Y digo, venga. Y efectivamente veis ahí que me transforma la palabra hola a mayúsculas, que lo he dicho yo, y me mete 3 exclamaciones. Bueno, no tiene mucha gracia, pero es un buen ejemplo corto para mirar tonterías a parámetros. Por ejemplo, primera historia. A ver en qué orden lo había puesto yo esto. Sí, la primera es que para hacer opcionales estos parámetros de atrás, puedes poner los corchetes, que eso a mí me gusta bastante porque me recuerda al tema de las gramáticas, este rollo de que las cosas opcionales en muchos sitios se denotan con corchetes. O sea, si hago así, int exclama, si hago así, los dos parámetros mayúscula y exclama se hacen opcionales. No tengo por qué ponerlos. O sea que podría llamar a transforma B solo con la palabra. De hecho, la voy a poner ya. Adiós. Vale, ya está. Hago así, ¿no? O sea que no tengo por qué poner. Y incluso podrías poner adiós false, ¿no? O sea, no mayúsculo. Bueno, o true. De hecho, no ponerlo implica como que no quieres pasar a mayúsculas o algo así. Y adiós true, pero justo... digamos, obvio el tercero, por ejemplo, ¿no? Podría hacer esto. Entonces, voy a copiar el código en principio, pero fijaos una cosa, que es que si no he dicho nada, y esto lo miramos ayer con los tipos, o en el vídeo de los tipos sale, si esta variable no la he inicializado, es null, no es falso, ¿vale? Hay que ir con cuidado. Con lo cual, este if ya no va. Para hacerlo correcto aquí, habría que hacer así, mayúscula es diferente de null. Si es diferente de null y además, y aquí estoy introduciendo operadores que asumo que conocéis, que son bastante universales en realidad entre los lenguajes que derivan de C, que este es el AND lógico y este es el diferente, ¿no? Entonces, si mayúsculas no es null y es cierto, entonces hago esto. Y por otro lado, si exclama es diferente de null, entonces añadimos eso al exclama. También, o sea, hay que preocuparse de que si no se han inicializado los valores, tenemos algo más de problema. O sea que el código original un poco se transforma. Pero vamos a probar estas versiones. Por ejemplo, llamo a transforma B sin nada, ¿vale? De hecho, ¿sabes qué? Fuera esto. Solo llamo a esos que si no nos haremos un lío. Ya me pasaba ayer y no me gustaba. Digo, adiós, ¿vale? No he hecho nada. De hecho, no ha transformado, ¿eh? Digo, mira, solo ponme las mayúsculas, va. Así. Adiós, vale. Y ahora, méteme, o sea, méteme o no quiero mayúsculas
Pero ponme 5 exclamaciones. A ver. ¿Vale? Bueno, va bien, ¿no? Entonces, en C++, para conseguir esto, la opcionalidad se pone en valores por defecto y ya está. Y en cambio aquí, realmente necesitas poner esta notación. Entonces, si queréis valores por defecto, es decir, si quiero que las mayúsculas sean ciertas aunque no diga nada, o sea que tengo que decir que sean falsas, sea falso para que no lo ponga en mayúsculas, se añade el valor ahí detrás, con un igual. Eso es parecido a C++ también. Ahora en Java no me viene a la cabeza si hay parámetros por defecto, pero yo creo que no. O sea, que es en plan, no. Para no inducir a confusión, porque esas cosas al final hacen que las funciones sean más difíciles de recordar un poco, ¿no? Vale, pues veis, ahora digo, lo invoco así, se asume que mayúsculas es true y por ejemplo dices, mira, en exclamaciones se asume un 0. De hecho, en esta implementación, ahora eso tendría de bueno que puedes asumir que no será null, por ejemplo. O sea, que ahora la implementación es demasiado precavida, porque al tener el valor por defecto, ya sabrías que esto no puede ocurrir, ¿no? Oye, le voy a dejar... Bueno, de hecho, no, vamos a hacer una cosa muy simple. ¿Por qué no he puesto un transforma C que añadía? Mira, esto lo pondremos aquí. Los parámetros entre corchetes son opcionales, ¿vale? Esa es una parte. Y ahora me voy a copiar esto así tal cual y os meto la versión. Son opcionales y pueden tener valores por defecto. Bueno, de hecho, ¿sabes qué te digo? Que esto no hace falta repetirlo, ¿no? Y esto es una continuación, transforma C. Ahí es donde pondré lo del true. O sea, esto por defecto son mayúsculas y 0 exclamaciones. Claro, entonces ahora lo que os decía es, puedo quitar esto, porque sé que si me han puesto el parámetro será un booleano, si no Dart no dejaría compilar. Y si no me lo han puesto es true, con lo cual puedo chequearlo directamente, ¿vale? Y aquí en el if este tampoco es necesario, porque sé que exclama tendrá al menos un valor, al menos será 0, o sea que lo puedo volver a llevar para atrás, que está bien, ¿no? Dices, tiene su gracia. Entonces digo, transforma C a Dios, me meterá 0 exclamaciones, pero me lo pondrá en mayúsculas, ¿no? Hago pum. Sí, y efectivamente vamos a cambiar de palabra. Digo, palabra nueva, ¿no? Sí. A ver, vale, para que se vea que claramente estoy controlando eso. Entonces, esta es la primera parte. O sea, y de hecho no lo he dicho, pero esto de aquí se llaman parámetros posicionales, que nos interesa. De hecho lo voy a poner aquí arriba. Posicionales, que eso es lo que ocurre en C++ y en casi todos los lenguajes, que es, oye, se declaran parámetros aquí y cada uno por la posición en la que ocupa, yo sé que esto de aquí va a ser, bueno, si pongo 3, vamos a poner 3, true y 3, ¿no? Así. Digo, estos 3 parámetros se equiparan con el orden de la declaración. El primero va con el primero, el segundo con el segundo y el tercero con el tercero, ¿vale? Pero si alguien ha usado Python, por ejemplo, sabrá que en Python tú puedes... Es decir, vamos a mirar el problema de esto. ¿Qué pasa si quiero poner palabra nueva true y no quiero decir nada sobre las mayúsculas y quiero decir que las exclamaciones son 3? ¿Cómo hago eso? No puedo, ¿no? Porque no puedo obviar el parámetro central para poder decir el tercer parámetro, ¿no? Entonces hay lenguajes, Python es un caso, donde se puede introducir parámetros nombrados, se llama esto, parámetros nombrados. Bueno, le llaman named parameters. Bueno, pues parámetros nombrados vamos a poner. ¿Cómo funciona eso? Yo voy con la misma función todo el rato, la voy copiando y vamos haciendo ahí. Entonces los parámetros nombrados son muy interesantes porque son opcionales de entrada, pero no tienen por qué estar en la posición concreta. Tú los nombras directamente cuando llamas a la función. Entonces la única cosa que hay que hacer aquí para cambiar esto es ponerlos. De hecho voy a quitar el valor por defecto de entrada y los voy a dejar así. Fijaos que lo único que he hecho es poner llaves en los parámetros. O sea, en vez de corchetes será opcional. Parámetros nombrados es, vamos a poner así, con llaves. Si hago esto, el primer parámetro es posicional, es decir, ese no me lo puedo saltar. Pero a partir de entonces puedo meter parámetros nombrados. Y el nombre indicará qué parámetro es. Por tanto, no tengo que ponerlos todos y los puedo poner en el orden que me dé la gana a mí. ¿Sí? De hecho, claro, ahora he vuelto a la implementación
donde el booleano a lo mejor no se inicializa y tendríamos que copiarnos este código porque si no va a cascar. Bueno, de hecho no os he enseñado que eso petaba, ¿eh? Bueno, que eso cascaba, pero bueno, es igual. Copio esta versión, que es la que controla si esto es null o no. Vale, bueno. Entonces, ¿cómo se llama ahora? O sea, vamos a hacer lo que quería hacer yo. Creo que quería solo cambiar la exclamación, ¿vale? Quería poner esto de aquí. Entonces, ¿cómo se usa eso? Así. Se mete el nombre del parámetro y se dice exclama 3, ¿vale? A partir del segundo, porque el primero era fijo, ¿vale? Evidentemente podría haber todos los parámetros nombrados, o sea, las llaves estas están en el principio, ¿vale? Pero ahora mismo solo estoy pidiendo palabra nueva y de hecho es la de ella, cuidado, que si no me voy a hacer un lío yo. O sea, transforma de es la cuarta versión que tenemos ya. Paso un string y luego digo, métele 3 exclamaciones. A ver. Dice palabra nueva y 3 exclamaciones. Y ahora, curioso, claro, puedo poner lo del mayúsculas detrás. Digo mayúsculas true, ¿no? Aquí. Y entonces veréis que efectivamente se hace así. Entonces, los parámetros nombrados son muy cómodos para no tener que recordar. Oye, cuando tienes una función de estas que tiene 7 u 8 cosas, eso pasaba mucho en Windows, cuando programas en Windows en C, y es un... bueno, y pasa aún. Es un berenjenal, tienes que estar todo el día. La gente lo que hace es se copia la documentación, la declaración de la función, la pega en su código y entonces empieza a sustituir, porque si no, te haces un cacao con qué es cada cosa. Entonces aquí, si tienes una función con mucha cosa, y veréis que Flutter es ese caso, claramente, utiliza parámetros nombrados para no tener que acordarte que había ahí. Incluso el VS Code o el Visual Studio Code, como se sabe qué parámetros hay, tú le das a la barra y tal y ya te dice qué puedes poner ahí. Con lo cual puedes descubrir cosas directamente, está súper bien. ¿Vale? Eso se usa mucho en Flutter. Mucho. Y con toda la razón. ¿Vale? Entonces, eso es una parte. Ya, claro, evidentemente me faltaría la versión E, que sería con valores por defecto, ¿no? Esto a falso, bueno, podríamos poner no. Si no dices nada es falso. Y si no pones nada... Fijaos que ahí es un igual, no un 2 puntos. De hecho, al principio era un 2 puntos. Y luego lo cambiaron, que me parece bien. Y en el exclamo vamos a poner 0, ¿sí? Entonces, otra vez no necesito tener esta comprobación. De hecho, ¿vale? Es path y path, ¿vale? Así. Muy bien. A ver cómo está la cosa. Vale, entonces, esta transforma E es el mismo rollo. Pero, bueno, puedo escoger lo que pongo y tal y cual. Entonces, este es un caso clásico de, oye, el string seguro que está, ¿no? Pues entonces posicional. Y el resto de cosas, lo que tú digas, ¿vale? Hay un caso muy curioso, ¿vale? Que lo añadiré aquí como comentario, pero no lo voy a implementar directamente porque habría que hacer un import y tal. Eso no lo hemos visto, es un poco más engorroso. Que es que, lo digo así de pasada, pero luego supongo que ya saldrá. Que es que aunque pongas parámetros nombrados, que son opcionales por defecto, son opcionales por defecto, siempre. Aunque pongas parámetros nombrados, imaginaos que por ejemplo hago así, meto el string, de hecho esto lo he copiado, vamos a hacer el ¿no? Vale. Imaginaos que digo, no, es que el string le va a llamar texto y es un parámetro... ¿cómo se dice? Nombrado, ¿sí? Entonces esto ya no se llamaría así, se llamaría texto tal, que está chulo así, ¿no? O sea, de hecho, no, texto, perdón, ¿vale? Eso funciona bien, de hecho ahora, claro, al no llamarse S le vamos a poner... Mira, aquí voy a usar lo del VS Code, que es guay. Bueno, de hecho no me dejará por lo de la S esta. Uy, lástima. Bueno, lo hago a mano, no pasa nada. Texto, ¿no? Hay que cambiar todo porque le cambia el nombre a la variable, ¿no? Sí. Se llama así, entonces lo utilizo así en todos lados. Y ahora transforma, en principio tiene que funcionar todo bien. A ver. Vale, guay. Entonces lo que decía es, claro, ¿y si omito el texto? O sea, claro, es muy burro eso, ¿no? O sea, de hecho creo que va a cascar porque llamará a los... ¿ves? Llama al método más con una cosa que es null, ¿no? Claro, esto no tiene ninguna gracia. O sea, el parámetro que sea nombrado lo hace opcional. Y opcional en este caso no tiene ninguna gracia. Estamos transformando algo, ¿no? Entonces, en Flutter algunas veces eso ocurre. Y se inventaron una anotación que se llama required. Así.
Las anotaciones son una especie de historia que muchos lenguajes tienen. C++ no, ¿eh? Pero Java tiene, Python tiene, JavaScript ya tiene. Estas cosas se van adquiriendo con el tiempo. Pero yo creo que de los primeros fue Python probablemente. Y este se debió inspirar de algún otro, ¿eh? Porque Ruby en ese sentido muchas veces ha sido el primero en muchas cosas de estas. Entonces los lenguajes van como cogiendo, ¿no? Y esta notación con la arroba es típica es una notación, es una cosa que... Entonces, ahora esto no compilará porque me dirá que el required no está y para hacerlo funcionar tendría que hacer una cosa que no voy a hacer. Pero en Flutter se utiliza mucho. O sea, se mete todo parámetros nombrados que son muy cómodos y entonces algunos se hacen requeridos, ¿no? Un poco para quitar el rollo de que sean opcionales, ¿no? Los mantienes como nombrados, que está muy guay, pero los haces requeridos. O sea, que es como lo mejor de los dos mundos. Siguen siendo... Los puedes poner donde tú quieras y les llamas así, texto, no sé qué y tal y cual, pero son necesarios, ¿no? Eso está guay. O sea que, bueno, la cosa va evolucionando y en Flutter, perdón, también, bueno, tiene su interés eso también, porque como hay muchos parámetros en muchas de las funciones. De hecho, ¿sabéis dónde nos pasará esto? En los constructores. O sea, en los constructores de muchas clases de widget, un widget en Flutter es un elemento de la pantalla. Bueno, ni tan siquiera, ya veréis que widgets ahí todo es un widget en realidad. En Flutter dicen como moto principales, todos son widgets, vale, todo. De hecho hay esto, miles, ¿no? Todos ellos son clases y se construyen con un constructor. Y los constructores son los que tienen este rollo, que tienen, yo qué sé, 15 parámetros, ¿no? Pero son todos nombrados y alguno de ellos es required, ¿no? O sea, y yo creo que eso también lo introdujeron ellos para ayudar, ¿no? Un poco para mejorar. Creo que en realidad Dart ha sido como informado por Flutter en muchas de estas cosas y ha introducido muchas cosas en Dart por Flutter mismo, ¿no? Para hacer Flutter más cómodo, cosa que se agradece, la verdad, ¿vale? Bueno, en fin. Entonces, que habíamos empezado con parámetros opcionales, con corchetes, posicionales, que van en la posición, los que tú quieras, ¿eh? Luego se puede meter un valor por defecto, ¿eh? Y luego hemos pasado a los parámetros nombrados, que también son opcionales, por definición, también pueden tener valor por defecto y tú escoges cuántos hay, ¿vale? Y luego había el required oye, que ahora no lo puedo demostrar, pero eso saldrá más adelante, ya lo pondremos, ¿vale? ¿Qué más me queda por aquí? Que tengo apuntado yo lo que quería hablar. Vale, entonces, parámetros ya estamos. Ahora vamos a ir a otra cosa, que es las funciones. Esto es, ya entramos en la parte más nueva. O sea, aquí los que hayáis hecho C++ o Java, solamente veréis cosas nuevas, yo creo, ¿vale? Que es la primera, las funciones son valores. El que haya hecho JavaScript estará como en su casa, ¿eh? O sea, ningún problema. Porque esto viene de JavaScript totalmente. Dart, de hecho, empezó en JavaScript y compilaba a JavaScript y aún compila JavaScript. De hecho, hay un... Lo enseño aquí, Dart2JS. Ese es un ejecutable que te compila tu código a JavaScript directamente. O sea, eso está pensado así. Entonces, de JavaScript vienen muchas cosas. Una de ellas, las funciones son valores. ¿Qué quiere decir eso? Pues esto de aquí, vamos a poner un ejemplo muy tonto, que es... voy a hacer una función que luego ya la iré también usando, que es una que se llama muestra lista. Y diré lista. ¿Vale? Esta función muestra lista va a mostrar los elementos de una lista. Y fijaos que lo que voy a hacer es voy a invocar un... de hecho tengo que aprovechar también para hacer una cosa que es que no la he hecho. Que vamos a abrir el Chrome y os enseño la documentación oficial de Dart, que es importante que la tengáis en mente y de dónde sale y todo el rollo, ¿vale? De hecho ahora el Chrome me ha metido... un desastre. ¿Veis que me mete aquí me mete una doble barra que es muy estúpido, pero si hago así se cierra? Oye, ¿puedo volverla a abrir y que me salga aquí normal? Vale, ahora. Esto a mí me molesta. Vale, de hecho, vamos a dar primero, Dart dev, documentación. Esto creo que es muy pequeño, ¿o qué? ¿Cómo? Bueno, se me ha colapsado. Porque es un poco grande. Bueno, ya está bien, no pasa nada. A ver. Pues no se accede muy fácil desde aquí tampoco. Bueno, pues vamos a buscar cualquier cosa. Mira, vamos a buscar print. Si busco print, ¿qué hace? Ahí está, ¿vale? Bueno, sí, o sea, si buscáis cualquier cosa,
algunas de las páginas, y por ejemplo esta es del Dark Core, oye, ¿el print cómo funciona o cómo es? ¿Qué declaración tiene? Fijaos que se va a API Dart Dev. Si clico ahí, vas a una página que no es exactamente Dart Dev, sino es más específica. Y si vas a la raíz, fijaos que te hace un listado de las librerías y tal. Esa es la documentación oficial y no la habíamos mirado aún, ¿no? Y de hecho esto lo quería mirar por lo del list. O sea, si ahora voy aquí, de hecho API Dart Dev, ¿no? Debe ser, si hago así, directamente, ¿no? Salgo aquí. Vale, perfecto. Pues api.dart.dev, ya está. Digo, venga, esta molaría tenerla en el... De hecho... bueno, sí, de hecho se va a la última versión, el sol, etc. Si hago lista... No, lista no, list, perdón. List. Dice list class, ¿no? Esta es la clase lista. A ver qué métodos tenemos. Entonces, oye... en el tema de los tipos fui como muy rápido, pero quizá, bueno, había que haber dicho a lo mejor esto. Pero fijaos cuántos métodos hay disponibles. Hay uno muy curioso que se llama... ¿dónde estás? Last index methods. Ah, espérate, no sale. For each. Ah, bueno, vale, porque es porque es externo a... vale, es de iterable. Bueno, claro, no lo puedo mostrar como método de list, no pasa nada. El for each este lo que hace es pasar por cada elemento. Y fijaos que lo primero, lo que recibe aquí es una función. Dices, recibo o sea, el parámetro de for each es una función. Dices, sí, claro. Porque las funciones son valores. O sea, tú puedes meter una función, pasar una función como parámetro, guardar una variable, etc. Entonces lo primero que vamos a hacer para ilustrar esto es usar el for each. Digo, for each. Y de hecho aún no he descubierto por qué si abro un código de Dart no me sugiere las cosas cuando en un proyecto de Flutter sí lo hace. Pero bueno, no pasa nada. Si lo encuentro ya lo explicaré por algún momento. Entonces, ahora estoy llamando a un método que me pide que meta una función aquí dentro, ¿vale? Que se va a invocar para cada elemento. O sea, el for each en inglés sería para cada. Y aquí dentro voy a pasar una función que se llamará para cada elemento. Y es una función void. De hecho, lo pone en la documentación claramente, ¿no? Dice, mira, element. Y de hecho, esto es abierto, no es ningún tipo en concreto. Bueno, hay una función que conocemos que tiene ese signature, o sea, esa firma. Y es esta, print. O sea, print recibe cualquier cosa. De hecho, no, mentira, este no es el print de... un momento, ¿qué ha pasado? Si hago print... no, porque sale el zone primero. Vaya desastre. Es esta, print function del core. Eso recibe un objeto tal cual. ¿Os acordáis? Decía, en Dart todos son objetos. Esa es la clase base de todos los objetos de Dart. Por tanto, print puede recibir cualquier cosa, punto. Entonces, lo que voy a hacer curiosamente es, voy a hacer de la lista for each print. Y dices, uff. Entonces, este print de aquí... De hecho, claro, el que sepa de punteros a funciones en C, que sí que existen, esto no le parecerá tan raro, ¿no? Porque print es el valor de la función print, que es la función en sí, ¿vale? Entonces le estoy pasando ese valor a for each. Le digo, mira, cuando necesites hacer algo con un elemento, invoca esta función. Entonces, no estoy invocando print aquí, en absoluto. Le estoy pasando la función a for each y él la invoca luego, con cada elemento, ¿de acuerdo? Entonces, probamos esto, muestra lista. De hecho, el transforma este ya no lo quiero para nada, ¿no? Digo, venga, va. Muestra lista, ¿no? Y va a ver la lista de que será de null, hola, y luego 345, vale, ya está, ¿vale? ¿Qué espero que pase? Claro, se invocará print para cada elemento, entonces print null, print hola y print 345, o sea que en realidad hago así, ejecuto y efectivamente, ¿no? Sale esto de aquí, fantástico, ¿vale? ¿Veis la idea? Entonces... he podido pasar print como parámetro a una función porque el nombre print lo que hace es como una variable. Obtiene de print, que es como una variable, lo que tiene dentro. Y dentro tiene una función, ¿vale? Para ilustrar eso aún más, vamos a hacer esta tontería de aquí, que dice muestra lista copia. Y voy a hacer muestra lista. O sea, me voy a copiar, voy a crear una variable así global, o sea, de módulo, en el scope global, digamos. Que se llama muestra lista copia, que es una copia de quién, pues de muestra lista, para demostraros que muestra lista es un valor que me lo estoy copiando. Claro, esto a lo mejor a alguien le choca así un poco, ¿no? Porque de entrada dices, ¿qué quiere decir que una función es un valor? Dios, pero bueno, te vas acostumbrando. Fijaos que ahora, digo, yo llamo a una función que se llama muestra lista copia, porque en realidad
no hay ninguna diferencia entre esta función y esta, ¿no? Tienen el mismo valor, ¿no? ¿Sí? Pues mira, sí, esto va. De hecho, no he grabado, grabo, dar funciones. Y hace lo mismo, claramente. Ah, no, de hecho... Perdón, que le he metido muestra list copia, ¿eh? Ladrón, chaval. Y digo, hostia, no va, sí que va. ¿Me veis? Ahí va, perfecto. Con lo cual, tú puedes... Claro, que una función sea un valor tiene varias... varias consecuencias que puedes pasar como parámetros, que los puedes copiar en variables. Y hay un tercero interesante que es, oye, pero entonces una función tiene que tener un nombre, porque si puedo tratar a una función como un valor, puedo escribir lo que se llama un literal de función. Que un literal de entero que es un número concreto. No le he guardado ninguna variable esto para ponerlo aquí. O este string es un literal también. Existen literales de función que no tienen un nombre explícito y pues también existen. Y fijaos cómo se hacen. Y eso es lo que se llaman los funciones anónimas. Anónimas porque no tienen nombre, ¿no? ¿Cómo se hace una función anónima? Muy interesante. Digo, claro, la voy a guardar una variable, eso está claro. Si no, quedaría en el aire, ¿no? Y no serviría para nada. Pero funciones anónimas son una función que le voy a llamar, por ejemplo, voy a hacer una muy tonta que lo que hace es duplicar. Le llamo dup, ¿vale? Y duplica un valor real y le pone 2 por ese valor, ¿vale? Entonces, ¿cómo se escribe una función anónima? Muy fácil, en realidad. O sea, lo único que hay que hacer es obviar todo esto y solo escribir la parte a partir de paréntesis y parámetros y los corchetes. Y ya está. O sea que hago aquí, abro paréntesis y digo, a ver, la función que duplica un real, ¿cómo sería? Recibe un x, abro corchetes y hace return de 2 por x. ¿Sí o no? Vamos a ponerlo así más holgado. Así, ¿vale? Digo, oh, ¿esto se puede hacer? Sí. Y en realidad, cuando hacemos void muestra lista, casi es lo mismo. Es como decir, muestra lista es igual a una función que recibe un list y hace esto de aquí, que es lo que he puesto aquí. De hecho, tenemos que probar aún que el dup este va bien, ¿no? Para probarlo haré dup de 5 y tiene que salir un 10, ¿no? Por la pantalla, ¿vale? A ver. Tac. Ah, perdón, sí, fijaos, me he dejado el punto y coma que iba después de la instrucción que hace la declaración de dup y le asigna un valor inicial. O sea, aquí va otro punto y coma, ¿vale? Ojo con esto. ¿Vale? Y digo, ¡pum! 10. ¡Wow! Vale, ostras, curioso. Vale. Oye, pero vamos a llevar eso un poco más allá. Digo, tenía el muestra lista. Vamos a hacer otro muestra lista, un poquito distinto, os lo enseño. Muestra lista B. Digo, el mismo rollo. List dynamic. Lista. Y ahora aquí dentro digo, lista for each. Claro, lo que es curioso es, claro, y ahora ya no necesito que la función que le paso al for each tenga ningún nombre, porque me la puedo sacar de la manga aquí mismo, ¿sí? Y fijaos, voy a hacer una función que dice, mira, recibe un elemento. Y no pongo ni el tipo, porque no sé el tipo, ¿no? Porque la lista es de dynamic. Podría poner dynamic, ¿eh? Pero no es necesario. Y aquí dentro digo, bueno, ¿qué voy a hacer con cada elemento? Pues podemos hacer lo siguiente. Digo, print elemento y después hago lm así. O sea que no muestro solamente el elemento pelado, sino que muestro un poco más de texto con cada uno. Claro, pasando el print no podía hacer eso, porque print recibirá el elemento él y ya lo imprimirá por su cuenta. En cambio ahora lo recibo yo en una función que le acabo de colar aquí al for each. Fijaos que, claro, hay que ir con cuidado, con esto, porque aquí dentro hay una función. Todo lo que está en azul es una función, ¿sí? Pero no tiene nombre. ¿Lo necesito el nombre para algo? No, porque solo la uso aquí, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué quiere un nombre? Para nada. O sea, si le tuviera que poner nombre, me da más curro, ¿no? Tengo que ir aquí, hacer la función de muestra elemento, ¿no? Digo, es igual, paso. Lo pongo ahí tal cual y ya está, ¿sí o no? ¿No? Mucho más cómodo. En realidad, podría hacer más corto aún, ¿eh? O sea, puedo hacer así, ¿eh? For each element y no queda mal, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿vale? Entonces, vamos a probar este también, que sería muestra lista B y la lista que le paso es, no sé, bueno, ahora me he cansado un poco de escribir, pero venga, no, pongo el mismo de antes, ya está. Venga, por consistencia. Zasca. Otra vez la he liado, ¿verdad? ¿Qué he hecho? No, ¿dónde me dice que hay un fallo? For each element,
Ah, no, burro. Claro, claro, al final de la... Perdón, ¿eh? Lista for each es una instrucción, eso tiene que acabar. Es la primera instrucción de esta función, ¿sí? Claro. Me he dejado el punto y coma ahí. Espera, que no he grabado, cuidado. Grabo. Zas. Y digo, boom. ¿Veis? Entonces, bueno, ahora en vez de imprimir masas secas, le pongo elemento tal y cual. De hecho, por ilustrar esto, estaría bien decir, oye, podríamos poner el índice de cada elemento y al lado de esto. Y así os enseño un método de listas que también está bien, que es, en vez de poner elemento, pondremos esto. Mira, una expresión que pone lista. Entonces, buscaré en la lista ese elemento y que me diga qué índice tiene. A ver, esto es un poco ineficiente, ¿eh? Es tonto, pero... Digo, index of... Le digo, oye, ¿cuál es el índice de elem? Entonces él lo buscará, claro, yo sé que existe, y me dirá, este elemento tiene este índice, ¿vale? De hecho, va a utilizar el objeto en sí, ¿vale? Para darme el índice, con lo cual saldrán los índices que toca. Lo digo por si alguien pensaba, hostia, y si sale elementos repetidos, cuando los busque, ¿qué pasa? No, el index of devuelve el índice del... Vamos a probarlo esto. Si tengo dos nulls, este de aquí debe tener índice 3, no 0, ¿no? Si busco el null... Ah, no, y claro, en el... claro, sí, es interesante. En el caso del null, sí que ha hecho esto, pero si pongo hola, me saca el mismo... Vamos a ver, esto... Ahora me entra la duda. Pensaba que lo hacía comparando el objeto real. No, lo hace comparando el contenido, vale, guay. O sea que fijaos que aquí, si hay elementos repetidos, me saca el índice del primer elemento, ¿eh? O sea que esto no acaba de funcionar muy bien. Pero bueno, oye, era por probar. De hecho dejaremos hola 3 y así quedará bien, todo que es un poco engaño, ¿no? Porque en realidad esta función es desastrosa y no hace las cosas como toca. De hecho, esto no se resolvería así, ¿no? Se haría un bucle normal y quedaría mejor, ¿no? Pero ilustrando el for each y tal hemos llegado a esta historia. Bueno, no pasa nada. Entonces, repasando. Primera parte, las funciones son valores, o sea, las puedo pasar, las puedo asignar, las puedo... pueden ser iniciales, o sea, claro, corolario, son... pueden ser valores, o sea, puedo crear un literal, o sea, esto es un literal de función, no tiene nombre. Lo asigno, no sé qué. Me hace muy cómodo el hecho de trabajar con cosas como esta para poder inventarme la función en el momento y seguir, etc. Pero eso tiene aún más historias, porque... Pasa mucho que tienes funciones de este tipo, como dub, ¿vale? De hecho voy a hacer... bueno, vamos a hacer el... Voy a decir, digamos, el tema que voy a explicar ahora, que es las arrow functions, ¿vale? Funciones flecha. Se ha dicho en castellano, suena un poco mal, no sé por qué. Vamos a poner así, arrow functions, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que si escribes una función que ahora llamaré trip suena un poco raro, ¿no? Triple, triple. Vamos a llamar triple A. Esta es la versión A de la función triple. Vamos a decir, oye, el triple de x, pues return 3 por x, ¿no? Está claro, ¿vale? Y yo digo, oye, bueno, está muy bien todo esto y tal, o sea, me encanta esto de las funciones anónimas y bla, 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 pero al final, para una función tan corta como esta, ¿por qué tengo que escribir tanto? Y dices, bueno, tampoco escribes tanto, ¿no? Sí, hombre, pero se podía escribir menos, ¿no? Entonces, en JavaScript ya se inventaron... De hecho, esto viene de los lenguajes funcionales de toda la vida. Esto en Haskell es el pan de cada día. Y en lenguajes como OCaml y todos estos... ya lo han hecho de toda su vida, ¿no? Pero nosotros nos lo vamos a copiar, o sea, Dart se lo ha copiado de JavaScript. Y JavaScript se lo copió de esos lenguajes. Que es la siguiente historia. O sea, ahora voy a escribir una versión de la función triple... que es la misma cosa exactamente, pero usa una sintaxis y una notación algo más concisa, ¿vale? Que es double x, os mantengo el... De hecho, mira, podríamos hacer una tontería que es numx, ¿vale? O sea, lo subimos un poquito de nivel, es decir, ya no trabajamos directo con double, sino con números. Y ahora, en vez de poner llaves, return y tal y cual, eso podemos poner directamente una flechita. Esto le llaman el fat arrow, o sea, el thin arrow, o sea, la flecha delgada sería esta. El fat arrow o flecha gorda es esta, ¿no? Hay que poner un fat arrow y luego directamente la expresión que se devuelve. Porque si os fijáis, aquí esta función era muy corta precisamente porque ya lo único que hace es calcular una expresión y devolver su resultado. No hace nada más. Si hiciera más cosas, pues ya tendría más líneas y ya tendría más trabajo por aquí y tal igual. Pero como solo es así de cortita...
para abreviarla aún más se utiliza este tipo de notación. Que fijaos que es una flecha. Esto solo sirve en realidad para funciones con una instrucción. Y en particular, una instrucción return. O sea, puedes poner una que no sea return, no pasa nada, pero es más útil en ese caso, ¿sí o no? ¿Vale? O sea que devuelves una única expresión. Si esto del triplicado, de hecho, no, pondría un 3 así, porque eso se convertirá a double y así nos servirá en casi cualquier caso. Fijaos que queda muy corto. Es función que da un número, devuelve 3 por el número. Queda bastante conciso y bien, ¿no? Al principio esto puede liar. O sea, oye, veréis flechas por ahí y dirás, uff, vaya estrés. Pero luego al final dices, jo, es muy cómodo porque va muy bien. Entonces, estas funciones tipo flecha se usan mucho en general porque hacen el código más corto. O sea, es muy útil eso, ¿no? Entonces, podríamos hacer un muestra lista C ya, aún más, para ilustrar las arrow functions estas. Y mira, lo vamos a hacer a lo bestia. Voy a hacer, mira, muestra lista C, perdón, que recibe una lista dynamic. De hecho, creo que se puede poner así. Vamos a probar. Ahora, haré arrow function, porque es verdad, porque lo único que hacemos es una instrucción. Esto no devuelve nada, porque no devuelvo la lista, pero hago solo un for each. Entonces haré lista for each, y ahora haré lm flecha. Para ese elemento lo único que quiero hacer es print. Y ahora sí, bueno, de hecho aquí voy a poner menos cosas. Y de hecho lo voy a cortar ya porque me va a quedar muy largo. Y de hecho para cada elemento que haremos print de comillas, no sé, no, nada, lm, sí, lm, dos puntos o sí, es que podrías ponerlo entre corchetes como para variar, pero ya está, es que no se me ocurría nada aquí. Y de hecho no hace falta las llaves así. Println, fíjese, esto es una sola expresión, ahí cierro y punto y coma, y este punto y coma cierra la función muestra. De hecho al final sí que me cabe aquí, ¿no? Uy, qué justillo, no. Así, ¿vale? Dices, a ver, ¿qué te has ahorrado? Tampoco muchísimo, ¿eh? Pero, oye, según cuándo, o sea, se lía un poco menos, ¿sí o no? No hay tantas llaves, porque aquí al final dices, ¿esto esta chicha qué es? ¿Este punto y coma de dónde viene? Esta es la primera instrucción de esta función. Uf. En cambio aquí queda más limpio, ¿sí o no? Es un poquito más fácil de hacer, ¿eh? Esto es un poco así. Entonces, mira, es la misma, o sea, el muestra lista C, la tercera versión ya. Aquí me he acordado así rápido que creo que si pones list se asume list dynamic. O sea que podemos usar esto y queda más corto. A ver si es verdad. Ah, me he dejado... Ah, claro. Aquí me he vuelto a dejar el punto y coma. Aquí, claro, como esto ya es una expresión, este punto y coma ya sirve para cerrar la instrucción entera de declaración de triple B, ¿no? Algo así. De hecho, el triple B creo que no lo hemos usado, ¿no? O sea, sería print triple... Bueno, ni el triple A, digo. O sea, triple B de 15, ¿no? Eso es. ¿Vale? Probamos. Pum. Bravo, ¿no? 45. Súper chupado. ¿Vale? Entonces, bueno, tiene chicha el tema, ¿no? Esto de las funciones anónimas tiene su gracia. Yo creo que oye, ahora podría ponerme a poner cosas hiper complicadas. No hace falta. Los que estéis cómodos con esto, es bueno que hagáis 3 o 4 ejemplos lo más tontos posible para daros cuenta de cómo va y cómo se escribe esto y coger un poco esta idea. Pero estos dos ejemplos que os he puesto aquí son exactamente la misma función. Bueno, de hecho, no son exactamente la misma función. Vamos a dejar exactamente en la misma función, ¿vale? Esa es la equivalencia. O sea, quito las llaves, quito el return y meto una flecha. Eso es todo. No hay más, ¿eh? Y si lo empiezas a usar mucho es cuando a lo mejor se lía. O sea, porque no estás tan familiarizado y tal y cual, ¿vale? Bueno. ¿Qué más me queda? Sí. Funciones anidadas. O sea, esto en C++ no se puede hacer y en cambio en muchos lenguajes sí se puede hacer. El primero de ellos, JavaScript también. ¿Qué es? Oye, voy a hacer otro muestra lista. Ahora que lo tenemos en la cabeza, va cojonudo para ilustrar otras cosas. Mira, recibo una lista y ahora ya me lo quedo así sin el dynamic, que es más cómodo, ¿no? Lista, vale, toma ya. Y fijaos, voy a hacer una cosa curiosa. Digo, mira, aquí dentro hago void muestra elemento. Y dices, ostras, estás metiendo una función aquí dentro. Y digo, sí.
Y aquí digo, mira, print, y vamos a usar el... hay un elemento... Y hago así, para que se note la diferencia con las otras, que si no será un desastre. Fijaos que acabo de definir dentro de la función muestra lista de otra función que se llama muestra elemento. Y ahora lo que haré es lista for each muestra elemento. Oye, de hecho, como que vamos a hacer la versión más concisa posible de muestra lista, esto no gana nada, o sea, no ganamos nada. Pero os estoy ilustrando que esto lo puedo hacer tranquilamente. O sea, que puedo meter... O sea, no necesito que esta función muestra elemento esté fuera de muestra lista de, porque seguramente no la necesito en ningún sitio. Y por tanto no será accesible por nadie más. Es decir, nadie más podrá llamar a muestra elemento que muestra lista de. Pero está chulo porque es una mini función que solo necesito aquí y la declaro y defino directamente dentro de la otra función. Pero hay una cosa interesante de hacer una función anidada, que es que puede utilizar variables de fuera de su propio cuerpo. Y eso es lo que lo hace muy interesante. Os enseño el ejemplo, que es antes estamos intentando ahí meter el índice y al hacer el index of eso iba fatal, porque si había elementos repetidos salía el primer índice. Bueno, ¿qué tal si hacemos así? Creo una variable int fuera del muestra elemento, ¿vale? Está en el entorno de muestra lista de. Ahora aquí pongo expresión i++, el elemento i. Fijaos que i++ hace dos cosas. Primera, devuelve, eso es igual que en C++, igual que en Java y tal y cual. De hecho hay lenguajes que se lo han quitado para no confundir, pero en Dart lo han dejado como estaba. I++ hace lo siguiente: primero devuelve el valor de i tal como está ahora y luego lo incrementa, ¿vale? ¿Qué es lo que nos interesa? La primera vez que llamemos a muestra elemento saldrá un 0, ¿sí? Saldrá un 0 y luego se incrementará y luego saldrá el elemento 0, ¿sí? El primero que se llame. Entonces esto nos resuelve nuestro rollo de que salgan los índices bien. Y lo que es muy fuerte es muestra elemento es una función anidada dentro de muestra lista de y tiene acceso al entorno de la función de, cosa que tiene mucha chicha, ¿vale? De hecho, solo hay una instrucción aquí. Podríamos poner la flecha para practicar, void muestra elemento tac, se puede hacer así también. Y digo, a ver, de hecho muestra lista de, ¿no? ¿Era? Pues hay que cambiarlo, si no, no mostraremos nada aquí. Y este ya lo quito para no liarla, que no nos confundamos. Digo paf. Y ahí está, ¿no? Esto va fantástico. De hecho, elementos repetidos, no problem. O sea, sabéis perfectamente que eso ha venido de la i, incrementando, no hay problema, ¿eh? O sea que, claro, las funciones anidadas que están dentro de otras tienen acceso al exterior, cosa que es muy guay. De hecho, también tendría acceso a lista si lo necesitase desde aquí, que también está guay. Muy bien, ¿vale? De hecho, claro, ¿qué pasa? Que no hace falta hacer en este caso esto, porque hubiéramos podido hacer directamente, copio esto, ¿no? Lo meto aquí y no hace falta nombrar esto para nada, ¿no? Queda como más conciso así. Pero bueno, para que veáis que si tenéis una mini función, de hecho, ¿sabes qué? Que lo voy a poner... Espera, ahí, la voy a dejar así. No, con los corchetes así, ¿vale? Porque si quieres hacer más cosas para cada elemento, pues adelante tú. O sea, para eso le hemos puesto el nombre, que creo que ilustra mejor, ¿eh? También. Y este es muestra lista de. Lo volvemos a probar, que salga guay. Bueno, el triple hemos dicho que lo quitábamos, que como he hecho el undo, se ha vuelto a salir. Así, ¿no? ¿Vale? Bueno, o sea, funciones anidadas existen también. Y la última, y esa es quizá la más complicada, digamos. Lo menciono sin machacarlo mucho, pero si acaso, si veo necesidad, no creo que la haya, pero si veo necesidad ya lo trabajaremos más. Todo esto que hemos explicado de funciones anónimas, que son valores, que se pueden pasar, que están anidadas y todo este rollo, te lleva a una cosa que se llaman los closures. Que yo lo meto en inglés así primero, porque le llamo clausuras, pero no sé si está muy bien dicho eso, no sé si el diccionario español tiene alguna versión de esto que, pero ni idea. Se llaman cláusulas, que es lo que os voy a enseñar ahora, que es bastante curioso. Porque ¿qué ocurre? O sea, fijaos que las cláusulas aparecen en el siguiente contexto. Hemos dicho, las funciones son valores. Y ahora aquí os pondré, por tanto,
se pueden devolver como resultados de otra función. Ah, me queda esto más largo. De hecho, vamos a poner el paréntesis debajo, ¿no? Ok. Lo dejo así, exacto. O sea, vamos a juntar dos ideas. La primera, que las funciones son valores y en particular que se pueden devolver como resultados de otra función. Esto no lo hemos hecho aún, pero ahora los enseñaré. Y la otra es que tienen acceso al entorno. Bueno, si están anidadas, tienen acceso al entorno de la función que las contiene, vamos a poner así. O sea, esto es lo que nos ha ocurrido con el I++ del muestra del índice este de aquí. Es decir, muestra elemento tenía acceso a esta I, ¿vale? Pero claro, pensad una cosa. ¿Qué pasa? Os voy a poner el ejemplo ya directo. Le voy a llamar... De hecho, no le voy a poner tipo de retorno a esta función porque me lo voy a ahorrar. Pero le voy a llamar nuevo contador a una función que... No, vamos a empezar mejor por el sumador. Nuevo sumador le llamaré, ¿no? Entonces el sumador va a recibir... Lo haremos con reales mejor. Le voy a poner d de x, ¿vale? Como diferencial, o sea, algo que sumo, que añado, ¿no? Y esta función va a devolver lo siguiente. Atentos aquí. ¿Qué es? Va a devolver una función que va a recibir un x. Y esta función, a su vez... O sea, fijaos que aquí estoy mezclando, es un poco como la peli esta Origen, ¿no? Inception, que hay como varios niveles. Hay dos niveles, estoy devolviendo dos cosas. Devuelvo una función y esa de función devuelve una cosa. Entonces estoy escribiendo lo que devuelve la funcioncita. ¿Qué devuelve la funcioncita? X más dx, ¿vale? Entonces, funcioncita pequeña. ¿Qué hace esta función? Le suma algo a lo que le pases, ¿no? Es decir, si a esta función le paso a 3, pues hará 3 más dx, ¿sí o no? O sea, que le suma al 3 dx. Bueno, pero el dx ¿de dónde venía? Bueno, pues viene del sumador, del nuevo sumador. Bueno, entonces... A ver si os consigo convencer de que esta función de x es como una plantilla de código que tiene un parámetro que es lo que le quieres sumar al parámetro de la función x. Es decir, x es como la incógnita, x es un número al que le quieres sumar algo. Y ese es el parámetro de la primera función, de la función pequeña. Pero hay como otro parámetro que es lo que quieres sumar, la cantidad que quieres sumar. Entonces, un sumador puede ser un sumador de 5, un sumador de 10 y un sumador de 25... Y esta función se llama de alto orden porque devuelve otra función, ¿vale? O sea, configura la función pequeñita para sumar una cantidad concreta. Y os enseño el caso, que es, declaro una variable que le llamo suma5, ¿vale? Y lo que hago para crear una función que sume 5 es llamar a nuevo sumador con 5, ¿vale? ¿Qué hará esto? ¿Qué hará esto? Esto lo que hará es, llegaré aquí... Me meteré dentro del nuevo sumador con dx igual a 5, ¿sí? Y devolverá una función, ¿vale? Que si le pasas x, da x más 5, ¿sí? Claro, no sé si veis el problema porque esto quizá no queda claro así, pero cuando dx vale 5 y yo devuelvo esta funcioncita que puede acceder a dx... Alguien se quedará, es decir, en esta variable nos quedaremos con esta función, pero luego morirá nuevo sumador, por lo tanto dx desaparecería en teoría. Entonces eso es lo que se llama una cláusula, o sea, la función pequeñita recordará la referencia al valor de dx, aun cuando nuevo sumador ya ha desaparecido. De hecho, para entender esto bien debería yo pintar 4 cosas y tal, pero bueno, ya os decía que tampoco me quiero pasar de rosca. Pero sí que quiero que veáis que esta función pequeñita está referenciando el contexto externo, que es el del nuevo sumador, y sobrevivirá a la función pequeñita a su padre, ¿no? Que habrá muerto en el sentido de que ya habrá acabado. Y la función pequeñita aún necesitará el valor de dx que su padre le pasó, con lo cual necesitamos acordarnos de ello. Los lenguajes como Dart o JavaScript y tal detectan esto y crean una cláusula, es decir, crean un pequeño objetillo que arrastra la función pegado, o sea, enganchada al valor de dx para que no se olvide de cuánto es eso. Por tanto, nuevo sumador. ¿Cómo se usa esto? Digo, me voy a fabricar 3 sumadores y este será sumador de 1007, yo qué sé. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Bueno, muy fácil. Digo, ¿qué es suma 5? Suma 5 es una función.
¿Cómo es esa función? Le pasas un X y te suma algo. ¿Qué sumará esta? 5, ¿no? Pues digo, suma 5. ¿Qué le pasamos? Pues no sé, menos 5. Entonces dará 0, ¿no? El suma 10. Le paso 10. Me dará 20. Y al suma 1007 le pasaré 2000 y me dará 3007, ¿sí o no? Cada una de estas funciones la he configurado para sumar algo concreto. O sea, y reciben un solo parámetro porque hay uno que ya lo saben. O sea, el número este, el 5, este es fijo. Entonces solo nos falta el otro, ¿no? Algo así. ¿Vale? Estas cosas son un poco abstractas, ¿eh? Ya entiendo que si lo veis por primera vez esto es un poco duro. Pero, ay, que me he pasado yo de rosca. Ah, vale, porque me he pasado enteros. Sí, ¿ves? Bueno, me estaba criticando con razón. Digo, no. Esto yo quería... Todos son reales, vamos a pasar reales. Y el sumador también recibe reales, ¿vale? O sea, pues metemos punto cero a todos lados y así no hay queja posible. Y digo, dale. Y fijaos que sí. El suma 5 de menos 5 da 0, ¿da claro? El suma 10 de 10 da 20 y el suma 1007 de 2000 da 3007, está claro. O sea, pero ¿qué pasa? Que estas funciones se quedan ahí. Entonces, este ejemplo es muy corto, pero esto tiene utilidad en muchos casos. Yo creo que en Flutter no va a ser tan frecuente utilizar una función de alto orden como esta que devuelve otra, pero sí que nos vamos a encontrar con clausuras, es decir, funciones que referencian al exterior y se quedan grabadas por algún lado y cosas así. Esto es facilísimo que pase. Con lo cual, no está mal al menos tener esa idea en la cabeza y no... Para saber que eso puede pasar. Luego, si eres más experto o menos en cómo utilizarlo, esto ya, bueno, se puede ir practicando, no es problema. Pero es la cuestión teórica la que me preocupaba más ahora. No está mal, ¿eh? No sé lo que llevo ya, pero bastante. Oye, ¿esto te lo dice aquí el tiempo que llevas? O es igual. Hemos visto muchas cositas, ¿no? Las funciones básicamente son como en C++. Devuelven algo aunque no pongas nada. Ah, bueno, aquí cuando he puesto el nuevo sumador, os habéis fijado que no he puesto tipo de retorno y lo he hecho por una razón, y es el tipo de retorno de esto es un poco complicado y me lo he querido ahorrar. Y él ya lo detecta él solo, con lo cual a estas variables, de hecho puedes hacer así, mira. Esto no sé si lo he... Puedes hacer print suma 5 y fijaos lo que dice. Dice, mira, suma 5 es una clausura, ¿vale? De double a double. O sea, es una función que es una clausura partiendo de una función, le pasas un double y te da otro double. O sea que, ostras, pues sí, es verdad. O sea, suma 5 es así. O sea que él ha detectado el tipo, por eso lo he omitido, ¿no? Pero lo que os decía antes es que si no pones tipos, se devuelve siempre algo. Y luego hemos empezado a hablar de parámetros opcionales, con corchete, parámetros nombrados, que también son opcionales, con las llaves. Ambos pueden llevar valores por defecto. Y ya hemos empezado con que las funciones son valores, pueden ser anónimas, se pueden copiar, pasar, devolver, bla, bla, bla. Y luego ya nos hemos metido en las funciones flecha, que es una abreviación muy curiosa, muy útil en muchos casos, esto lo usaremos seguro. Y luego esto de que hay funciones anidadas, y por ser anidadas pueden referirse al contexto externo. Y luego ya el caso este chungo de las cláusulas. Bueno, chungo no, a mí esto me encanta y me parece buenísimo. De hecho, en lenguajes con clausuras no necesitas orientación a objetos porque puedes fabricar... Bueno, no necesitas clases porque puedes fabricar objetos indirectamente. O sea, es muy interesante todo esto. Pero bueno, no hace falta para estos casos. Pero, oye, que sepas que si devuelves una función que referencia a su entorno, se va a quedar como en el aire y estoy referenciando una variable que ha desaparecido. Pues esto, el Dart lo ve y ya está. Bueno, total, no sé lo que he tardado, supongo que bastante, pero necesario. Todo esto de las funciones, muy importante, ¿vale? Entonces, ahora sí que calculo. En el siguiente vídeo veremos if, force, while, switch, y luego clases y todo este rollo, ¿vale? O sea que en principio ahí seguimos con el Dart un poquito hasta que sepamos más. Hasta luego.